la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Esta es una epístola que habla sobre la vida en el Espíritu y cómo podemos nosotros avanzar. No podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Necesitamos la fuerza de Dios, el Espíritu Santo. Dice en Gálatas capítulo 3: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Amados, la vida cristiana es por fe. Pero como la Biblia dice que como es por fe, no vemos constantemente, entonces estamos batallando porque queremos caer nuevamente en hacer por vista lo que es por la fe. Y yo quiero entonces que meditemos en es una alegoría que el apóstol Pablo nos da respecto a lo que nosotros como cristianos podemos también aprender de este ejemplo. Vean lo que dice el versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea, en un sentido, pues el primer hombre que la Biblia menciona que le fue contada por justicia su fe, la Biblia dice Abraham. Y entonces, pues todos los que creemos en Cristo somos hijos de Abraham. Y dice la Biblia: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo
la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud.
Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero, ¿cómo entonces? Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye.
No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esta carta es muy hermosa. ¿Cuál es el contexto de lo que el apóstol Pablo está diciendo? En Galacia, toda esa región, andaban ciertos maestros predicando otro evangelio. ¿Y cuál era el evangelio? El evangelio de la ley. Porque ellos decían, todos nosotros tenemos luchas en nuestra carne. Tenemos luchas con la mentira, con la pereza, con el desorden, sí, pero con pecados más profundos en el espíritu, de amargura, de lujuria, de lascivia, de idolatría, de pleitos, de contiendas, de amargura, borracheras, pleitos, bueno, tantas cosas. Hermanos, yo quiero decirles, aunque usted y yo somos hijos de Dios, hemos creído en Cristo, amamos a Jesús, todavía estamos dentro de un cuerpo y tenemos todavía la naturaleza pecaminosa. Y yo puedo decir, tenemos tres enemigos. Un enemigo es Satanás. Otro enemigo es el sistema de cosas gobernado por Satanás en esta tierra, el mundo. El mundo bajo el poder de Satanás. Y tres, nuestra carne. La palabra carne no se refiere en sí lo que nosotros llamamos carne, sino se refiere a la naturaleza que está en nosotros y que tiende a hacer lo malo. Somos libres, dice la Biblia, y el apóstol Pablo lo dice, somos libres. Pero entonces, ¿soy libre para pecar? ¿Soy libre para hacer este listado de cosas malas que leímos? ¿Soy libre? Entonces, sabemos que no, dice la Biblia, no, no somos libres para vivir a nuestra manera. Somos libres ahora para vivir conforme a la obra del Espíritu. Pero lo que estos predicadores estaban enseñando era, ¿cómo puedes tú dominar tu naturaleza pecaminosa? ¿Cómo puedes tú dominar la tendencia que tú tienes a lo malo? ¿Cómo puedes tú dominarte para no cometer pecados? Voy a mencionarlos otra vez porque es una lista de pecados. Dice la Biblia el versículo capítulo 5, el versículo 19. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, tal vez, y yo creo que sí, usted ha escuchado que hay personas que han experimentado el gozo de la salvación, han experimentado
una vida nueva en Cristo. Están contentos, aman a Jesús, están muy deseosos de conocerle, asisten a las reuniones con ánimo, con un deseo de conocer a Dios. Pero ellos mismos se dan cuenta también que batallan contra Satanás, que batallan contra el mundo. Jesús, el Espíritu Santo dijo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos de los ojos, de la carne, son enemistad contra Dios. Pero también encontramos nuestra propia naturaleza pecaminosa es nuestro enemigo. Y entonces hemos escuchado que hay creyentes que sucumben ante la naturaleza pecaminosa, adulteran, fornican, hay lascivia, hay lujuria, hay inmoralidad, pleitos, hay celos, tienen envidia, en su corazón todavía hay pecados escondidos y ellos se sienten frustrados y dicen, no puedo ya, no puedo. Y entonces, para ellos es muy fácil escuchar un evangelio de ley. ¿Y qué dice ese evangelio de la ley? Circuncídate. Entonces busca el ser humano hacer cosas para ser libre del adulterio, para ser libre de la borrachera, del alcoholismo, de las mentiras, de la lujuria, de la lascivia. Siendo cristiano dice, yo necesito algo. Y entonces bien le cabe escuchar, como que le queda, le agrada escuchar el evangelio legalista. Legalista. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, mutílate, ¿verdad? Haz aquello, haz esto, haz lo otro, para que tú seas libre de todas esas tentaciones o situaciones que te están dominando y que te están derrotando. Pero el apóstol Pablo dice, no, no es por medio de la ley en que nosotros fuimos libres, fue por medio de la fe en Cristo. Y entonces, ¿cómo tú vas a ser libre también del ataque de Satanás? ¿Cómo vas a ser libre de no estar amando las cosas de este mundo? Hay personas que dicen, me gusta más lo que está en el mundo, se me hace más atractivo, porque estar en una reunión donde alaban a Dios, para muchos se les hace aburrido, les da sueño, no le encuentran sentido. Para ellos no hay gozo, no hay una satisfacción. Para ellos quizá un ambiente en el que mora la maldad, el pecado, la idolatría, la hechicería, la lujuria, la lascivia, bueno, todos esos placeres de la carne, para muchos es agradable. ¿Sí? Quizá están escuchando la canción y están ya moviendo el pie porque sienten que los jala, que los atrae. Miran lo que está pasando en el mundo y dicen, eso es lo que me gusta. Yo no sé por qué es que me gusta eso cuando sé que yo soy hijo de Dios y que debo amar las cosas de Dios, pero parece que lo del mundo me está arrastrando, me está jalando. Y otros, aunque dicen, yo ya no tengo compromiso con las cosas de este mundo, pero cómo batallo en mi espíritu, cómo batallo con la naturaleza pecaminosa en mí. Me siento sucio, me siento mal, estoy siendo derrotado. Entonces, la Biblia dice entonces, la respuesta no es volver a la ley. La ley dice, no toques, no gustes, si haces esto hay castigo. Entonces, no es que nosotros vayamos a buscar medios humanos para someter nuestro cuerpo. ¿Qué hace el mundo? Por ejemplo, los, budistas. Los budistas se van lejos de la comunidad y se ponen en lugares aislados, solitarios,
pasan hambre, ayunan, no comen, porque ellos piensan que estando con la gente, ellos no van a poder ser libres de este cuerpo pecaminoso. ¿Qué hacen? Por ejemplo, los monjes, hablé de los monjes tibetanos, los monjes budistas, los monjes católicos. Algunos de ellos se encierran en un monasterio, se enclaustran y se golpean con látigos, se laceran. Algunos se arrodillan y caminan de rodillas. Otros se golpean. Otros quizá, ¿cómo decir?, mortifican su cuerpo con el fin de golpearlo, de hacerlo, que sufra, para dominar los deseos pecaminosos de su naturaleza. Otros quizá a lo mejor se quieren amarrar. Otros, como en el tiempo antiguo, se subían en unas columnas y allá se mantenían en alto, ¿verdad? Como los ermitaños, y que no les daban de comer y se la pasaban lejos de la familia, lejos de la comunidad, lejos en el desierto, porque ellos decían: si nosotros estamos en comunidad, vamos a pecar. Y entonces ellos buscaban métodos, estrategias, acciones para poder ser libres de la naturaleza pecaminosa que los dominaba. Y hemos encontrado que la Biblia dice: ¿cómo fuiste salvos? ¿Por la ley o por la gracia? Por la gracia. ¿Por obras de la ley o por la fe en la gracia de Dios? Por la fe. Entonces, ¿cómo vas a ser libre y seguir adelante en la vida cristiana victoriosamente? ¿Por las obras o por la fe? Por la fe. Entonces necesitas fe. Dios es el único que puede ayudarte a ser libre y a vencer y derrotar a tu enemigo Satanás, al mundo. Y cuando dice el mundo, no se refiere a la creación, no se refiere a la humanidad, sino se refiere al sistema de cosas influenciado por Satanás. ¿Cómo vamos a derrotar nuestra propia pasión pecaminosa, nuestros deseos pecaminosos? ¿Cómo vamos a derrotarlos? ¿Por las obras? Hay mucha gente que comienza a hacer algo para derrotar los instintos pecaminosos, pero no se puede, hermanos. Es por la fe. Por eso el apóstol Pablo dijo: deben sembrar para el espíritu, porque si ustedes siembran para la carne, van a cosechar muerte. Siembren para el espíritu. Amados, entonces, ¿cómo podemos nosotros ser victoriosos? ¿Cómo podemos derrotar a Satanás? ¿Cómo podemos vencer las tentaciones que Satanás nos lanza? ¿Cómo podemos nosotros resistir a lo atractivo de este mundo dominado por Satanás? ¿Cómo podemos nosotros dominar nuestras pasiones pecaminosas? Sembrando para el Espíritu Santo. Sembrando para el Espíritu. No hay otra, hermanos. Y para eso necesitamos pasar tiempo con Dios, con el Espíritu Santo. No hay otra. Por eso, amados, quiero regresar al capítulo 1, porque ahí explica lo que estaba pasando. Dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Por qué? ¿Por qué están siguiendo un evangelio diferente? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun a Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, o sea, la mano derecha, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, a los judíos. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley,
a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esta es una historia muy interesante porque los judaizantes enseñaban que para someter la carne necesitábamos hacer la ley o cumplir la ley, circuncidarnos, bueno, hacer tantas cosas, ritos, cumplir con tradiciones, cumplir con ciertas ordenanzas que eran para el cuerpo. Hermanos, ¿cómo piensan ustedes que vamos a dominar la idolatría? ¿Cómo piensan ustedes que vamos a dominar la envidia? ¿Cómo piensan ustedes que vamos a dominar el adulterio? Conozco gente, hace muchos años, me han platicado, dice, pues el hombre se salía como comerciante a los pueblos a vender sus productos y dejaba encerrada a la mujer con llave en casa. Pues quién sabe cómo se la ingeniaba la mujer y salía, aunque le echaban llave y candado en la casa. Y el hombre, aunque algunos los castigaban y le ponían una protección en sus genitales para que no fuera adúltero, todo mundo era adúltero. Entonces el problema no son las cosas externas, no es mutilar el cuerpo, no es golpearlo, no es mortificarlo, no sé, matarlo hasta que quede ya el cuerpo moribundo para que entonces digamos que estamos dominando los deseos bajos. No, esa no es la solución. La solución está en la fe en Cristo. Es pasar tiempo con Cristo. Sí, el apóstol Pablo dice, hay algunos que andan predicando y dicen, circuncídate, cámbiate de nombre. Bueno, ahora ya hacen eso. Ponte el kipá, haz esto, haz aquello, haz penitencia, haz peregrinación, haz aquello. Ahora, ¿ustedes creen que por ayunar realmente vamos a dejar de batallar con nuestra naturaleza pecaminosa? No. El ayuno lo que hace es crear en nosotros dominio propio, pero no decir, ya no quiero comer ahora, porque quiero pasar tiempo con Dios. Hay gente que ayuna. Yo escucho gente que dice, están en un tiempo de ayuno. Es una protesta y protestan con ayuno. Y yo he escuchado historias que hasta ponen la ambulancia cerca de esta persona que proclamó ayuno. Y está la ambulancia por si acaso. Le están ofreciendo suero, le están ofreciendo pastillas, inyecciones para recuperarlo. Sé de gente que hace protestas ante el gobierno con ayuno y en la noche le dan de comer y en el día aparentemente está con ayuno. Hay gente que ayuna, se va al campo y ayuna. Hay gente que está flaca, débil, están delgados, moribundos, por tanto ayunar. No, el asunto no es ayunar. El asunto es, ok, no como porque paso tiempo con Dios, en su palabra, en la oración, en la presencia de Dios. Es la clave, no es el ayuno. El ayuno en sí no funciona. Hay gente que no conoce a Dios y ayuna. Y sí, tiene un beneficio físico, pero ayunar por ayunar, repito, no hace que tengamos fuerza contra Satanás, que podamos resistir las tentaciones en el mundo y que podamos someter nuestros deseos pecaminosos. Es el poder que Dios da por su Espíritu Santo en nosotros. Por eso entonces el apóstol Pablo estaba diciendo a los Gálatas, amados hermanos, si ustedes comenzaron por la fe, ¿cómo es que ahora van a regresar
para caer por las obras. Si ustedes comenzaron por la gracia que Dios les da, ¿cómo es que ahora ustedes se van a ir a la ley? El apóstol Pablo dice, la ley tiene cosas buenas. Nos mostró que somos pecadores. Nos mostró que no podemos cumplir. Cuando yo leo la Biblia, me doy cuenta y digo, Dios mío, perdóname. Soy un hombre pecador. La ley me muestra eso. Pero la ley me tiene que llevar a Cristo, porque la ley era el ayo. El ayo es un maestro. Era un esclavo maestro que guiaba al niño para que ya fuese grande y fuera el heredero. Y dice la Biblia, la ley tuvo su función, llevarnos a Cristo. Pero no vamos a regresar a vivir una vida carnal, una vida legalista, una vida de obras. Hay gente que cae en eso, en hipocresía. Para agradar al hombre, hace cosas visibles al ojo, ¿ah? Se mortifica, se golpea, hace penitencias, mandas, en fin, pero lo hace por hipocresía, por apariencia, pero la verdad por dentro está batallando con sus deseos y sus pasiones. ¿Cómo podemos, hermanos, cómo podemos vencer nuestras batallas internas? Por el Espíritu Santo. Por eso dice, el que siembra para el Espíritu cosechará vida. Vamos a orar, hermanos. Quiero terminar entonces esta epístola con lo que el apóstol Pablo termina diciendo. Gálatas capítulo 6, si quiere ponerse de pie. Mirad, versículo 11, con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén.